Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a la sección de compras, cambios, regalos de estos últimos meses. Así que bueno, ya veis que he tardado bastante en hacer este vídeo y es porque bueno, ya he comentado que me fui de viaje, me fui a Colombia y he conseguido alguna cosilla de allí de Colombia, así que ya os iré mostrando algunos de estos juegos que hay por aquí y alguna cosilla más como siempre en el final. Y bueno, como siempre digo, que en el inicio voy poniendo juego por juego aquí colocándolos, como ya sabéis, por plataformas, así que os iré mostrando los juegos y os comentaré más o menos de qué van, si puedo y los he jugado, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a empezar por aquí, a ver, aparto por aquí, unos juegos que he conseguido como ya digo, en Colombia, junto con alguna cosilla más que ya he dicho que mostraré en el final. Aquí tenemos un Donkey Kong Country, que bueno, este sería una pegatina modificada, no es una pegatina original. El juego no sé si es bien original, como bueno, al igual sí. Bueno, ya sabéis más o menos de qué va ese juego. Aquí tenemos un juegazo, el Marvel Superhéroes in War of the Gems, como ya veis, un juego pues de Super Nintendo que lo conseguí allí en esta tienda que digo, que por cierto os voy a comentar la tienda donde lo saqué. Pues lo saqué en la tienda Retro New, la videotienda gamer, como aquí veis tenemos pues la calle donde se sitúa, que esto es en Pereira, Colombia, y el número de teléfono por si necesitáis contactar, ¿de acuerdo? La verdad es que me atendió un chico muy simpático, que desde aquí le mando un saludo. Y nada, os podéis pasar por esa tienda porque tiene material retro y bueno, y juegos pues como estos, que este sí es original y es pues bastante difícil de conseguir. Creo que no salió aquí en Europa, y si salió pues es un juego raro, creo. Como ya sabéis, yo de Super Nintendo y de Nintendo pues no estoy muy enterado yo. Aquí tenemos el juego Super Mario Bros. Con el Dog Hank, versión americana, ¿de acuerdo? Ya vemos que es USA, o pues mítico de la NES. Y aquí tenemos el The Punisher, ¿de acuerdo? De la NES, como ya veis, también es americano. Y aquí tenemos otros juegos americanos de la Nintendo 64, que bueno, quizá algunos ya sabéis que tengo tanto la Super Nintendo americana y el adaptador también, como la Nintendo 64 americana también. Aquí tenemos pues un juego de Nintendo 64, el MRC, que este lo tengo, creía que no lo tenía, pero sí lo tengo, es un juego de rally. Pero algunos de estos de aquí sí que no los tengo, que este sería el Clay Fighter 63 y un tercio, un juego de lucha, ¿de acuerdo? Bastante curioso. Por aquí tenemos el Rush 2 Extreme Racing USA, que este no lo tengo y creo que es exclusivo de Estados Unidos. Por aquí tenemos el Mortal Kombat Trilogy, que es un juego que me faltaba. Bueno, lo he conseguido con la pegatina así bastante trillada, que es un juego que hoy día, pues aunque sea el cartucho, pues me sale algo caro, y aquí pues allí me salió algo más barato. Y por aquí tenemos un juego de Master System, el Scramble Spirits, que es un juego pues de naves, ¿de acuerdo? Es un juego pues de ahí disparando, de naves. Bueno, es bastante curioso, lo he conseguido pues en el típico mercadillos que voy. Y bueno, el precio la verdad es que me salió más o menos como vale en internet, pero al menos este juego está completo y bueno, en un estado que está bastante bien. Y por aquí tenemos un juego de Mega Drive, que lo compré en eBay, el Mutant League Football, ¿de acuerdo? Es un juego bastante curioso, es pues bueno, un juego de fútbol americano bastante violento, donde tenemos que ir pues jugando al fútbol americano pero machacando a los rivales. Es un juego que en su día no lo he jugado, o sea que tampoco lo he jugado, no lo he probado siquiera.
A ver qué tal estará. Y otro juego de Mega Drive que he conseguido cartucho suelto es este de aquí, el Chuck Rock 2, el hijo de Chuck, ¿de acuerdo? Que bueno, es un juego pues bastante caro hoy día y lo he conseguido bastante buen precio, solo cartucho. Y bueno, si puedo conseguir la caja, bien, si no, pues nada, lo tengo en cartucho. Bueno, por aquí tenemos un par de juegos de Wii. Bueno, a ver, uno de ellos es regalado, ¿de acuerdo? Es este de aquí, mi clínica veterinaria. Es un juego, bueno, bastante curioso, no debe ser el gran juego, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya como ya digo, que como que es un juego regalado, pues nada, aquí está. Otro juego que he conseguido para Wii es este Los Simpson, el videojuego, que creo yo que no lo tengo, si no me equivoco, lo tengo en PlayStation 2, pero bueno, es un juego bastante curioso para tenerlo en la Wii, así que nada. Y aquí tenemos un par de juegos de ordenador que los compré más que nada porque me salieron muy baratos en Fnac, creo que los dos como mucho salieron por 3 euros, o sea, los dos juntos. Y no soy de comprar juegos de PC, pero como que utilizo la cuenta de Steam. Si traen cuentas de Steam, pues los compro. Si me sale más barato que comprarlos por internet, pues nada, ¿no? Aquí tenemos el FIFA 20, que de todas maneras ya lo tengo, es un juego que lo tengo en Switch, pero bueno, como ya digo, que me costó muy barato. Y el Fórmula 1 2019, ¿de acuerdo? Pues nada, un par de juegos de ordenador que, como ya digo, los utilizo, bueno, los compro más que nada por lo que es la cuenta de Steam. Bueno, y aquí tenemos unos cuantos juegos, como ya veis tenemos juegos de Switch, así que vamos a ver, creo que dejaré el plato fuerte para el final. Aquí tenemos el Big Brain Academy, Batalla de Ingenio, que bueno, es un juego pues de haciendo pruebas, ¿no? De ir agilizando la mente, digamos. Es un juego pues que ya salió pues en Nintendo DS y no sé bien cómo es. Mi hijo lo está jugando, lo está ahí machacando. Y nada, yo creo que es igual que el de la Nintendo DS, así que nada más que decir. Bueno, por aquí tenemos los cojo los de abajo porque, como ya digo, los gordos los dejo para el final. Aquí tenemos el Oddworld Stranger's World Wrath HD, un juego que ya salió si no me equivoco, salió en Xbox, en la clásica, y este pues lo han puesto en HD, ¿de acuerdo? Lo han retocado un poco para que se vea mejor. Un juego pues de acción, plataformas, ¿de acuerdo? Es un juego que tampoco jugué en su día, así que a ver qué tal. A ver si lo juego ahora en la Switch. Por aquí tenemos este de aquí, este lo conseguí en FNAC, el Oddworld Munch Odyssey Limited Edition, ¿de acuerdo? Como ves, pues es el juego también del mismo bicho, ¿de acuerdo? De un juego también plataformero y tal. Que lo tengo por abrir, lo tengo que probar. Y por aquí tenemos, pues, a ver, 3 juegos. ¿Por cuál empiezo? Y este de aquí, perdón. Este de aquí, que lo compré de segunda mano en Wallapop. Como veis, es el Asterix Obelix Slap and Team Mal. Como se diga, yo con el inglés ya sabéis que, que me lío un poco. Bueno, un juego pues muy bueno. Es que la verdad es que es muy bueno. Es el típico juego de ir pegando mamporros, muy arcade y sobre todo muy bonito gráficamente, que es como si viéramos ahí el cómic en movimiento. La verdad es que es un juego que lo recomiendo. Por aquí tenemos el Kirby y la Tierra Olvidada, un grandísimo juego que lo tengo que probar, pero ya he visto algunas imágenes y yo creo que será brutal este juego. Así que nada, aquí lo tenemos. Espero que lo pueda disfrutar mucho, tanto mi hijo como yo, ¿eh? Y bueno, y aquí tengo un par de juegos de Switch bastante buenos, creo yo. Los tengo que probar, pero yo creo que serán bastante buenos. Tenemos el Triangle Strategy,
que sería, pues, creo que son de los creadores del Octopath Traveler, y creo que es del mismo estilo, un juego rolero. Así que a ver qué tal será. Como ya veis, está precintado, lo he conseguido hace poco y lo vi en oferta, creo que lo vi en oferta en MediaMarkt, y bueno, no me lo pensé, así que lo compré. Igual que con este de aquí, el Wonder Labyrinth, que este juego es como un Castlevania, es como el Symphony of the Night que de la PlayStation 1, bastante parecido, al menos los gráficos, y por lo que he visto, pues las imágenes que se ven, pues la verdad es que es bastante idéntico, y yo creo que será un juego bastante bueno. Y así que aquí está, creo que tanto este como el otro estarán en español, creo, si no me equivoco, si no me lo podéis comentar. Así que nada, a ver qué tal. Bueno, y por aquí tengo un par de juegos de PlayStation 4, el Final Fantasy VII Remake, que este sí lo estoy jugando de vez en cuando. Y bueno, pues sería como el Final Fantasy VII clásico, pero algo renovado y con algunos cambios, como los que son pues para luchar, que esto ya no sería bien batallas por turnos, sino que es más acción, pero bueno, que no está nada mal. Es como volver a jugar al juego, pero bastante diferente. O sea, no es lo mismo que lo que era el anterior, pero bueno, que yo creo que está bastante bien. Bueno, y aquí tenemos otro juego que he comprado recientemente, el Hades. Este juego, pues he visto algunas imágenes, yo creo que estará bastante bien, y más que nada por todo esto que nos pone aquí, ¿no? Lo tengo que probar, así que no os puedo comentar mucho. Si alguien lo ha jugado, me puede comentar y me dice qué tal está este juego. Bueno, y un juego para Xbox One, el MotoGP 18, que lo encontré muy barato. No recuerdo si me costó en el FNAC, no sé si me costó pues 5 euros, creo. Ya lo veis que en su momento valía 65 euros, y he pagado 5 por él. Y bueno, un juego de motos para esta consola. Bueno, aquí tenemos un juego de PlayStation 3 que encontré en el game, en las cestas del game, de segunda mano, el Brutal Legend, que yo diría que no lo tengo, porque me parece que lo estaba buscando a ver si lo encontraba, y una vez ya tuve la oportunidad de comprarlo y lo dejé, pero bueno, esta vez lo he comprado, pues bastante buen precio, y nada, yo creo que es un buen juego no sé si es bien hack and slash, pero lo que tengo entendido es que lo más bueno es la banda sonora durante el juego, así que a ver qué tal. Y por aquí tenemos un juego de la Xbox 360, el Soul Calibur 4, que me faltaba, si no recuerdo mal. Y nada, lo compré en eBay, porque quería hacer pues toda la colección de esta saga, y como ya digo, creo que es un juego pues que me faltaba, así que nada, está aquí. Y por último de juegos tenemos aquí el Metal Gear Solid de Twin Snakes, que es un juego del Metal Gear para GameCube, como el clásico de la PlayStation 1. Y bueno, lo he conseguido pues en su versión española, al menos lo que es la contraportada, porque el juego igualmente es el multidioma. Y bueno, como que lo he visto pues en Wallapop, una persona me lo dejó bastante buen precio, pues aquí está. Es un juego que me faltaba en la colección, y una vez ya lo vi una vez, y era la versión pues Player Choice, creo, o no sé si era, bueno, yo recuerdo que era la portada con los bordes plateados y tal, y no me lo compré, y ahora esta vez pues lo he encontrado, aunque le falta el manual a este juego, pero bueno, el juego que ahora ya lo tendré en la colección, que ya la colección de GameCube ya es, yo creo que es bastante buena. Y por último, ya de lo que he conseguido, que os he comentado que he conseguido en esta tienda en Colombia,
pues son un par de consolas. Bueno, aparte de la par de consolas, me ha regalado este chico de la tienda, me ha regalado un par de cosillas. Esta Super Nintendo Mini, que realmente es una NES, una clónica de NES, con varios juegos dentro, ¿de acuerdo? Es la típica consola que se consigue en AliExpress y tal. Bueno, me la ha conseguido así sin cables, pero que no hace falta porque ya tengo algunos cables para hacerla funcionar. Y este juego de aquí, que está trillado, porque más que nada es un juego, es una reproducción de estas de la época, el Nigel Mansell F1 Challenge, que es un juego que ya tengo. Este sería japonés, está bastante guardillo, he intentado limpiar, pero esto ya es del machaque que lleva encima. Pues lo que he conseguido son un par de consolas que no salieron aquí en Europa. Una de ellas es la Super Nintendo Junior, como aquí veis, que es la Super Nintendo que hicieron pues una revisión. Esta consola pues no salió de allí de Estados Unidos, como ya digo, salió pues en lo que es en Sudamérica y en Norteamérica. Y lo curioso que tiene esta consola también es el mando, que aquí os mostraré, que este mando lo del Nintendo, lo tiene en relieve, no tiene como si fuese una pegatina, o sea que no está grabado, sino que es de relieve, ¿de acuerdo? Así que era una oportunidad de conseguir esta consola y a buen precio, me la ha dejado bastante buen precio. Y aparte pues he conseguido esta de aquí, esta Nintendo NES Top Loader, que también es una consola que pues solo se podía conseguir en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y lo que es la Top Loader japonesa es diferente a esta. La Top Loader japonesa, esto lo tiene plano, no tiene esto de aquí. Y bueno, y es una consola pues hoy día bastante cara de conseguir, y también me lo ha dejado a buen precio, que también tiene como rareza, como rareza tiene este mando también, que es diferente al de la NES clásica, ¿de acuerdo? Y nada, eso es todo lo que he podido conseguir en estos últimos meses, que como ya digo me he tardado en subir el vídeo porque he estado de vacaciones y tampoco he podido subir otros vídeos por esa razón. Así que nada, espero que os haya gustado y como de costumbre os dejo los recuadros, ¿de acuerdo? Con los enlaces a mis otros vídeos y el botón de suscribirse. Así que nada, espero que nos veamos en el próximo vídeo y sobre todo suscribiros si os ha gustado. Así que chao.